Hola mis queridos hermanos y todos los que me pueden escuchar, principalmente de la iglesia Palabras de Vida en Cuapa. Eh, Estamos comenzando durante toda esta semana un nuevo ministerio o una nueva actividad para apoyar al pueblo del Señor que lo hemos denominado Pastoreo en Casa. Y justamente para ello hemos tomado el libro de Nehemías como un referente para comenzar este tipo de estudio de la palabra de Dios que durante toda esta etapa de contingencia y de cuarentena y quédate en casa y de este virus que ha sido pues una afectación a nivel globalizado, quisiéramos realmente seguir apoyando al pueblo del Señor a través de la lectura de la palabra de Dios y que cada miembro o cabeza de grupo o cabeza de familia pudiera compartir a la hora de estar reunidos una lectura de la palabra de Dios y que durante esa lectura se pudieran comentar uno, dos o tal vez hasta tres capítulos de un libro. En este caso, pues hemos escogido el libro de Nehemías para comenzar esta actividad. Y ya llevamos varios días, desde el día lunes que iniciamos con el capítulo 1, capítulo 2 y así sucesivamente. El día de hoy me ha correspondido hacer un breve comentario o un breve análisis de lo que tiene que ver de este libro de Nehemías en relación al capítulo 8 y el capítulo 9. Bueno, para comenzar y poder ayudar a mis hermanos que están allí en sus casas, pudiendo escucharme a través de este audio, quiero comenzar diciendo que tuve el privilegio, pues el domingo pasado, de compartir con el pueblo del Señor una porción de su palabra vinculada a el libro de Esdras, y que justamente tanto este libro de Esdras como el libro de Nehemías van de la mano, van concatenados uno con el otro, puesto que en el caso de Esdras tuvo la responsabilidad de tratar el tema de lo que tenía que ver con la restauración del templo. Y en el caso de Nehemías, obviamente, pues tiene que ver con el caso de la restauración del muro. Y dentro de todo vamos a llamar así, este contexto de experiencia e historia que se eh, trasladan a lo largo de la experiencia de la vida de esta nación de Israel, son muchísimas cosas que mis queridos hermanos podemos aprender. De verdad, este libro es maravilloso. Como les decía, pues me tocó el capítulo 8 y el capítulo 9. Pero antes de empezar a comentarles lo que tiene que ver referente a este capítulo 8 y a este capítulo 9, quiero mencionar algunas cosas que las tengamos a la hora de estudiar este libro y de los siguientes capítulos y que podamos concatenarlo. Yo he tomado en consideración algunos aspectos que quiero mencionarles. Primeramente, el número de personas que se reunió, que regresó de este cautiverio. Aproximadamente los historiadores, tanto lo que dice la palabra de Dios como muchos historiadores, coinciden que aproximadamente ese remanente fue de unas 50,000 personas. Y realmente teniendo ese contexto de 50,000 personas para un pueblo que pasaba de millones, de verdad es muy significativo. Pero sin embargo, aprendemos algo muy, muy interesante, que no siempre la mayoría es la que toma decisiones fuertes. Voy a poner a mi celular aquí en silencio para que no nos interrumpa o no nos distraiga. Bueno, les decía que normalmente cuando tomamos una experiencia de vida, como en el caso de la nación de Israel, y que realmente de esa gran multitud los que regresaron fueron este número pequeño, reducido en comparación con lo que realmente era y representaba la nación de Israel en su momento,
glorioso. Esto es muy significativo. Esa es la primera parte. Dentro de ese número quiero mencionarles lo siguiente. Quiero mencionar algunas palabras que es importantísimo que nosotros las consideremos a la hora en la cual nosotros estamos haciendo un estudio o un bosquejo, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor todo el contexto y la enseñanza que la palabra de Dios nos quiere dejar sobre este tema. La primera es lo que tiene que ver con muros. A lo largo de el libro de Nehemías y todo el libro prácticamente se toca el tema de muros, o aparece la palabra mencionada muros. Eso tiene un significado muy poderoso. La segunda palabra, muy interesante, tiene que ver con puertas. Entonces, tanto muros como puertas se mencionan a lo largo de este libro de Nehemías. La otra parte interesante que también aparece aquí, a mi modo de ver, es la palabra copero. Es decir, Nehemías fungía como copero del rey, y tenemos que recordarnos lo que le aconteció a José cuando tuvo la experiencia de conocer a aquel copero cuando él estaba preso y que estaba puesto en el calabozo por mandato de Faraón. Y entonces todo esto pues tiene una connotación muy interesante que ahorita no lo quiero detallar porque no tengo el tiempo, y lo que nos interesa es que sigamos dentro de este proceso de estudio, pero que es importantísimo, créemelo, importantísimo, tomar en consideración esta parte de copero. Luego el otro tiene que ver con el estado de ánimo, es decir, el estado de ánimo tenía que ver con la parte en la cual le iba a conllevar a tomar ciertas acciones, pero también era lo que estaba reflejando frente a las personas que le estaban observando, tanto en el caso personal de Nehemías como también en el caso particular de el mismo pueblo, que más adelante en el capítulo 9 nos damos cuenta que estaba en un estado de ánimo bien significativo, y que nos da unas lecciones y una lectura poderosa. Luego, aparte de eso, tenemos que diferenciar la palabra enfermedad de quebranto de espíritu. Y entonces cuando hay un quebranto de espíritu o un quebranto en el corazón, va más allá que una simple tristeza. Entonces, la capacidad de yo poder distinguir entre tristeza, enfermedad y quebranto de espíritu o quebranto de alma o quebranto de corazón, créeme lo que es muy importante a la hora de yo poder considerar este tipo de estudio. Y entonces esto es muy importante porque eso le aconteció a Nehemías cuando el rey Artajerjes vio definitivamente en el rostro de aquel hombre Nehemías una sensación que iba más allá de una simple tristeza, de algo común y corriente de lo que estaba pasando. Él lo llamó quebranto de espíritu, y esto es muy significativo. La otra parte que quiero que nosotros consideremos es que el tema tanto de Esdras como Nehemías es un tema de restauración. Y entonces, si nosotros analizamos tanto el libro de Esdras como el libro de Nehemías con un solo todo, porque era precisamente todo lo que había acontecido en la nación de Israel con este regreso de los que habían estado en cautiverio, entendemos que la restauración comienza desde la parte interior, que es la parte espiritual, que estaba representada en el templo. Y luego que primero se empezaba la restauración de adentro hacia afuera, así comenzó con el corazón dentro de la ciudad, que era el templo, era el lugar de adoración. Y posteriormente Dios toca a otro hombre con otro propósito, con otro ministerio, para restaurar precisamente los muros y también restaurar las puertas de la ciudad de Jerusalén. Lo que tenemos que entender es que siempre una restauración va a comenzar de adentro hacia afuera. Nunca va a ser de afuera hacia adentro, porque si es de afuera hacia adentro simplemente es
un maquillaje, es una apariencia. Y en el caso del creyente y en el caso de el Hijo de Dios, en el caso de la persona convertida, realmente cuando hay un proceso de restauración es que comienza desde adentro, en la parte espiritual, y luego se va manifestando en la parte externa, que está representada precisamente tanto en el muro o los muros, como también en la puerta o en las puertas. Eso es muy significativo. Y entonces, ¿cómo era el proceso? El proceso era templo, muros y puertas. Es impresionante. Y nada de esto, créame, lo que es de casualidad, en que Dios procura que nosotros podamos aprender estas lecciones y que las podamos así distinguir, diferenciar, porque en cada una de ellas hay mucha riqueza para nuestra enseñanza. En el capítulo 8 y en el capítulo 9, que me corresponde a mí hacer el comentario o abrirles algunas brechas e ideas para que ustedes puedan desarrollar sus estudios o su estudio en casa y compartirlo con la familia. Créame lo que cuando usted toma en consideración estos tres elementos, templo, muros y puerta, es impresionante. ¿Por qué? Porque tanto el templo era el lugar de adoración, como también era el lugar de la presencia de Dios. Ahí es donde se manifiesta justamente lo que nosotros tenemos internamente. Es decir, nuestra parte espiritual está en el espíritu, es la conexión con Dios, es donde el Espíritu Santo realmente habita y es el que nos mueve, nos toca para que nuestro ser espiritual pueda ser restaurado. Y cuando nuestro ser espiritual es restaurado, entra en la fase de conciencia, y esa fase de conciencia inmediatamente lleva a colocar muros de defensa, que son las barreras precisamente para poder combatir con un mundo exterior que trata de agredirnos en el sentido más literal y espiritual que se pueda en relación del creyente. Y por último está la puerta. ¿Por qué la puerta? Porque la puerta, así como el muro era para defensa y el templo era para adoración, la puerta siempre representa autoridad. Y entonces esa autoridad solamente la podemos tomar cuando tenemos la parte espiritual restaurada, cuando el muro ya lo hemos podido levantar, y entonces llega el momento que la autoridad es la puerta, porque la puerta podía dejar entrar o la puerta podía dejar salir. Muchas veces no entendemos lo que dice el texto en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que siendo esa puerta es la autoridad que deja abrirla para que pueda entrar el Señor, o mantenerla cerrada, pero es una autoridad que te confiere precisamente a ti el mismo Dios, porque precisamente eso tiene que ver con el libre albedrío. Y esa autoridad precisamente está en la voluntad del ser, que si permite que precisamente la palabra de Dios penetre al corazón para que redarguya y que haga la transformación y haga los arreglos necesarios, o simplemente se mantiene cerrada. Esa es la realidad. Por eso es que puerta era necesario también restaurarlas, para que esa autoridad volviera otra vez a ser tomada por parte de aquellos que habían regresado a la ciudad de Jerusalén. Y finalmente, haciendo un breve así contexto para entrar ya en materia, dice luego que precisamente hay una frase que escribí por acá que quiero compartirla contigo. Mira, recordar el pasado es importantísimo, pero recordar el pasado, ¿en qué sentido? Recordar el pasado de lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida hacia atrás. ¿Qué es lo que va a permitir? Mira lo maravilloso de esto. Con ello, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que va a poder permitir? Cuando recordamos precisamente eso que está aconteciendo o que aconteció en el pasado, de lo que Dios hizo con mi vida y de lo que hizo con tu vida.
para cuando yo estoy en un momento difícil, cuando yo estoy en un momento de crisis, cuando yo estoy en un momento de cierta confusión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es recordar lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho contigo. Y entonces, ¿para qué es eso? Eso es para tener fuerza en el presente, en el hoy, para continuar. Y luego, ¿qué crees? Hay que esa misma fuerza que me da hoy para poder continuar, es la misma fuerza que voy a tener para el mañana poder seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que el Señor venga y me lleve a su presencia. O Él se manifieste y que yo como pueblo de Dios, parte de esa iglesia, pueda ser transformado. Ese es el contexto, mis hermanos. Pero voy a comenzar capítulo 8 diciéndole, para no abrumarlo ni confundirlo dentro de este estudio, que es algo maravilloso cómo viene la descripción de este libro capítulo tras capítulo tras capítulo y llegar al capítulo 8. Todo el muro había sido reconstruido. Las puertas habían sido reconstruidas. La parte externa había sido reconstruida. Porque era necesario, era la parte visual que aquel pueblo, en el caso por ejemplo de Nehemías, había visto. Y era lo que le había acongojado, era lo que le había afectado. Pero ahora, dentro de ese proceso, venía algo bien interesante. ¿Y qué era eso bien interesante? Bueno, no era otra cosa que ahora escuchar lo que el libro de Dios decía. Lo que el Torá, en este caso para la nación de Israel, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros, que eran estos libros históricos, pero que donde ya estaba de manifiesta la ley de Moisés dada a la nación de Israel, era necesario que ellos la escucharan. ¿Por qué? Porque ya su memoria ya no tenían fresca esa palabra, porque habían pasado ya más de 70 años en cautiverio. Así lo dice la palabra de Dios, tanto en los días de Nabucodonosor como en el resto de aquellos reyes en los cuales tomaron como prisionero a la nación de Israel. Bueno, ya aquel pueblo se había olvidado de la palabra de Dios, se había olvidado de las prácticas, se había olvidado de las fiestas que habían que celebrarse y se habían olvidado de los rituales que habían que celebrarse. Y entonces, precisamente, ahí en ese momento, aparte de las manos del trabajo, aparte de las manos del hombre que había hecho que todo aquello aconteciera, que era Nehemías, ahora tenía que aparecer esa autoridad en la palabra de Dios. ¿Y quién era el que era llamado con más representación para poder darle lectura a ese libro, a esa palabra de Dios? Aquel que había reconstruido y había levantado el templo. No era otro, sino el mismo Esdras. Y entonces todo el pueblo, prácticamente aquella congregación gigantesca, se reunió. Y dice la escritura aquí en capítulo 8, me llama mucho la atención, que aparecían dos puertas, tanto la puerta de las aguas como la puerta de Efraín. Y esto es muy significativo. Y quiero mencionarte brevemente por qué se mencionan estas dos puertas y por qué el pueblo estaba reunido alrededor de estas dos puertas o cercana a estas dos puertas. Fíjate lo siguiente, no habían autoparlantes, no habían bocinas, no habían aparatos de sonido que le pudieran hablar a esa multitud. Hoy hay equipos, instrumentos que puede una sola persona con un micrófono hablarle a más de 100,000 personas. En aquel momento, como eran pergaminos, eran libros que tenían hojas, no como lo que tenemos hoy en día, como la Biblia, en aquel momento entonces tenían que repartirse los que iban a empezar a darle lectura a la palabra de Dios. No solamente fue Nehemías, no, fueron varios. Y entonces en diferentes lugares, a través de púlpitos, a través de lugares altos donde se colocaban, empezaron a leer la palabra de Dios, a leerla, no a explicarla, a leerla. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos,
y amigos que me puedan estar escuchando en cualquier parte que vean esta grabación, que la palabra de Dios es viva, no es una letra muerta. Dice la Escritura que empezaron a leerla, solo a leerla. Y como dice el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es como una espada que penetra de dos filos, que entra hasta adentro, tanto para el que la lee como para el que la escucha, porque es una palabra viva, es una palabra que penetra, que redarguye, que mueve la parte más interna del ser, esa parte de la conciencia que a lo mejor puede estar así muy seca, muy apilonada de cosas, que es prácticamente insensible. Sin embargo, para la palabra de Dios no es así. Y dice la Escritura que cuando el pueblo se reunió, capítulo 8, y empezaron a hablar de todas las cosas que Dios había hecho en el pasado, por eso le digo que el recordar el pasado a nosotros nos da fortaleza para poder precisamente continuar en el presente. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos empezaron a través de la lectura a recordar todo lo que Dios había hecho con Abraham, todas las promesas que Dios le dio a Abraham, hasta lo que hizo con su hijo Isaac, luego lo que hizo con Jacob llevándolo a Egipto, luego sacando a Jacob de Egipto y luego levantando a un hombre como Moisés y llevando a Moisés a través de un desierto, en el cual a través de ese desierto le dio alimento durante 40 años. Eso es impresionante, que lo sostuvo del maná. Muchas veces cuando nosotros empezamos a leer esto así muy rápidamente, no, como que no nos detenemos a observar todo lo que eso representaba. Bueno, aquel pueblo, con Esdras, con Nehemías, leyendo la palabra, empezaron a escuchar lo que Dios había hecho a lo largo de la historia de ese pueblo con sus padres, lo que hizo con Moisés y lo que hizo con Josué, permitiendo conquistar todos aquellos territorios y llevado hasta los días de gloria de Salomón y de todo lo que había acontecido. Esto es algo maravilloso. Y cuando el pueblo escucha eso, ¿qué crees? Inmediatamente dice la palabra de Dios que aquel pueblo se humilló, aquel pueblo reconoció su pecado, aquel pueblo reconoció que se había desviado, y entonces lo hicieron de una manera manifiesta, porque el arrepentimiento se hace notorio. Y esto es una parte importante, mis hermanos. El arrepentimiento se hace notorio. Aquel pueblo se vistió de cilicio, agarró tierra, se lo echó en la cabeza, se postraron, lloraron. Pero llegó el momento en donde Nehemías mismo le dice: aguántense. Está bien, es importante que hagamos esto, pero no basta con la humillación. Tenemos que accionar. Tenemos que enmendar, tenemos que hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Y algo maravilloso que empieza a acontecer durante aquel proceso, que es, empiezan a celebrar sacrificios, empiezan precisamente a reunirse en cabañas, a celebrar las fiestas que se hacían en el pasado. ¿Por qué las fiestas? Porque precisamente las fiestas eran para recordar, para celebrar todo lo que el pueblo había recibido de parte de Dios. Y mis hermanos, no solamente es la tristeza, y aquí es una parte que quiero compartir contigo, también tiene que haber gozo en el corazón. Porque si solamente nos quedamos con el arrepentimiento y la culpa, y nos quedamos allí, el enemigo se puede aprovechar de esa circunstancia. Y entonces cuando se aprovecha de esa circunstancia, ¿qué es lo que hace con nuestras vidas? Nos hunde. Y entonces hoy lo que quiero es que comprendas que en aquel proceso Nehemías estaba clarísimo y necesitaba que el pueblo no solamente bajara la moral, sino que ahora subiera aquella expectativa de lo que Dios había prometido. ¿Y qué había prometido? Que si el pueblo se arrepentía, Él daba provisión para así librarles de sus consecuencias y librarles de todo aquello. Esa es la parte de bendición, mis hermanos. No solamente quedarse allí
en lo cabizbajo, en lo que yo pequé, en lo que yo hice lo malo, sino en ver qué es lo que hay por delante. Y eso lo logró Nehemías, haciendo que el pueblo se reuniera en cabaña y celebrara. Y después, ¿sabes qué aconteció, mis hermanos? Una vez que ellos reconocieron de que habían tomado mujeres para sí, que no le correspondía porque eran mujeres paganas, ellos tuvieron que hacer de nuevo un pacto con Dios. Ellos tuvieron que empezar a hacer un propósito para ellos poder avanzar. Eso es lo que trata capítulo 8 y capítulo 9 de este maravilloso libro de Nehemías. Pero ¿qué nos vamos a llevar nosotros una vez que estamos compartiendo en casa? Nos vamos a llevar, para mí, lo más importante, mis hermanos, lo más importante, el libro. El libro, no tanto lo que, y con mucho cariño y respeto lo digo, no tanto lo que el pastor, los pastores o fulano o sutano o aquella autoridad pueda decir, no. ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y entonces cuando nosotros tenemos esto como entendimiento de que la palabra de Dios no pasará, que la palabra de Dios es el ayer, es el hoy y seguirá siendo lo que viene por delante, porque es la revelación y es la mente de Cristo que está en este sagrado libro y que es una palabra viva. Esa palabra, cuando nosotros la empezamos a leer por sí sola, eso sí, abriendo nuestro entendimiento, porque dice la palabra de Dios que había que escucharla con entendimiento. ¿Y eso qué significa, mis hermanos? Esto es una recomendación. Si yo voy a leer la palabra de Dios, yo tengo que estar en un espacio privado. Y si lo voy a hacer en grupo, tengo que tener así el que me presten la atención correspondiente, porque si no, la palabra de Dios es como yo echarla a tierra, es como yo echarla al piso. Entonces, la palabra de Dios hay que leerla y tener el entendimiento abierto y el corazón dispuesto para yo recibir esa palabra que proviene de Dios. Y esa palabra va a lograr varias cosas. En algunos nos va a fortalecer. En otros, esa palabra nos va a redarguir y nos va a ayudar a que nosotros recapacitemos, nos humillemos y que podamos enmendar a la luz de la misma palabra de Dios, porque la misma palabra nos va a dar el camino. Y entonces muchas veces cuando yo estoy en un proceso de adversidad, cuando yo estoy en un proceso de restauración, porque mis muros se han caído. ¿Y qué significa mis muros se han caído? Probablemente dejé de congregarme por muchos años. Dejé de asistir y de reunirme con mis hermanos porque yo pensaba de que yo estaba bien y de que yo podía hacer como yo mejor quisiera. Y ocurre que al dejarme de congregar simplemente me enfrié. Y al enfriarme precisamente no sentí ese apetito por la palabra de Dios. Entonces, en este momento que estoy solo en casa, que estamos con este ministerio de pastorear en casa, de leer la palabra reunido con familia y poder compartir un capítulo, mis hermanos, esa palabra te va a restaurar y va a despertar en ti un deseo, un apetito sincero, genuino de conocer más de Dios. Y no solamente para llenar tu cabeza desde el punto de vista intelectual, sino para que le puedas preguntar a ese Dios, que es tu Dios, que es mi Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga para tu servicio, para ayudar a otros? Eso va a acontecer, pero también va a ayudar a otros que no están en esa circunstancia a fortalecer su fe, a sentir esperanza, a generar una convicción mayor de todo lo que esto está aconteciendo para fortalecer tu fe. Y esto es lo maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque aquel pueblo, a pesar de que estaba inmerso dentro de una nación
que en aquel momento las naciones a su alrededor le brindaron pleitesía en su momento de gloria, hoy ellos en su propia tierra, en aquellos muros, en aquel templo que era para adorar, cuando sembraban la tierra y cosechaban, ¿qué crees? Tenían que darla a otros, a otro gobernante, porque esa tierra ya no les pertenecía, ya la habían perdido. Pero mis hermanos, a lo largo de la palabra de Dios nosotros sabemos de que posteriormente Dios volvió a esta nación y le dio y le va a dar sus momentos de gloria. Pero ¿qué necesitamos nosotros aprender como creyentes? Mis hermanos, si en este momento te estás sintiendo afectado por lo que sea, recuerda, este sagrado libro te dice, lee la palabra, estudia la palabra y deja que Dios hable a tu corazón. Y termino dejando contigo de nuevo esta porción, o esta palabra, o esta frase que escribí. Recordar lo que Dios hizo en el pasado, mis queridos hermanos, con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, tienes que hacer un ejercicio de memoria. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios? No importa que lleves un mes de salvado, un mes de convertido, un año, 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, 50 años. Recuerda, porque la mente es finita y se nos olvida. Tenemos una memoria muy corta, pero cuando nos detenemos a recordar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, mira, eso va a permitir que nosotros hoy, no importa la circunstancia que te toque estar viviendo, te va a permitir continuar. Y mañana vas a seguir, porque Él ha prometido a los suyos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la finalizará hasta el fin. La llevará a su término final, glorioso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando la venida del Señor, mis hermanos. Porque nosotros pertenecemos a ese cuerpo que se llama la iglesia, la que es la esposa del Cordero. Y cuando Él venga, nos va a llevar a su presencia. Eso era lo que estaba representando precisamente en aquel cuadro de lo que estaba haciendo Nehemías, reconstruyendo un templo a través de Esdras, luego unos muros y luego una estructura precisamente de las puertas que estaban siendo reestructuradas de nuevo, levantadas de nuevo. Y termino diciendo que aquellas dos puertas, una cerca de las aguas. ¿Qué significa las aguas? Las aguas significan lo que yo puedo hacer para ayudar a otros a limpiar. Y estaban en la puerta de Efraín. ¿Y qué era lo que había recibido Efraín? Una doble porción de bendición. Hermanos, amigos, donde te encuentres, que me estés escuchando, y tú que necesitas escuchar esta clase para el día de mañana, que vas a seguir en tu actividad de Nehemías, en tu estudio en casa, ten presente esto. Esa doble porción, Dios te la está poniendo a ti, haciéndote responsable, porque eres cabeza de casa, eres cabeza de familia, y como tal estás asumiendo la responsabilidad de conducir a tu familia, a tu pareja, o a ti mismo, o a tus hijos, a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, y seguiremos aprendiendo hasta el final de la semana sobre este maravilloso libro de Nehemías. Que Él te bendiga, y que para mí ha sido un gusto y un placer poder llegar a tu casa, a tus oídos, a través de esta palabra. Que Él te pueda seguir bendiciendo. Hasta la próxima. Chao, chao.